Evolución histórica del pensamiento jurídico penal. Derecho penal de la antigüedad. Basado en un carácter de cosmovisión en el que no aparece claramente establecido el jus puniendi, Jiménez de Asua afirma que tótem y tabú hacen derivar toda clase de formas retributivas. El hechizo, que consiste en el acto negativo del tabú, que ocasiona desgracia si se realiza el acto prohibido. Se puede afirmar con alguna certeza que ante una infracción contra el orden social ocasionaba la reacción contra el infractor y los miembros de la tribu a la que pertenecía. También hay coincidencia en los escritores en que ocasionaba la pérdida de la paz y consiguiente persecución. En consecuencia, existía una venganza colectiva. Como formas de solución se pueden señalar la composición, que se aplicaba como conmutación de la pena de muerte, la mutilación o el destierro temporal o perpetuo, con la conciliación o el destierro temporal o perpetuo, con la conciliación que se traduce en la reparación de los daños emergentes del delito. A este sistema se denomina la composición, en alemán Friedlosigkeit. Esta pena surgió como consecuencia de la falta del poder punitivo del Estado, como afirma Alonso Serrano Maillo. Las consecuencias de una acción antijurídica solían consistir en una contraprestación o pago, o también compensación económica, lo cual facilitaría quizá la moderación de la deuda del agresor en atención a la culpa de la precedente acción dañosa. A la vez existía una clara distinción entre lo civil y lo penal. La venganza era práctica común, y en ella puede quizá verse una compensación de delitos, si bien no en sentido estricto. En el derecho romano, para la composición intervenía el Estado. En el derecho romano, para la composición intervenía el Estado a través de un tribunal arbitral, cuya resolución era obligatoria tanto para el ofensor como para la víctima. Posteriormente se impuso la pena del taillon, que es cuando la imposición de la justicia se entrega a un juez imparcial. La imposición de la justicia se entrega a un juez imparcial y éste impone la sanción prevista por el Estado de acuerdo a la gravedad de la lesión al bien jurídico protegido, traducido en el ojo por ojo, diente por diente. En consecuencia, el talión es una forma de retribuir el mal ocasionado. Esta pena sustituía, en algunos casos, a la composición. A este respecto es importante la formación de Teodoro Mommsen, quien dice: con respecto a las lesiones corporales producidas a un hombre libre y a los daños causados en las cosas ajenas, ambos bajo el concepto único de injusticia, inuria, la ley excluía también la composición obligatoria siempre que se presentara el caso más grave, el de la mutilación de un hombre libre, si el perjudicado lo reclamaba. El tribunal, en nombre del Estado, podía autorizarle para tomar este principio. Hago contigo igual que tú has hecho conmigo. Enteramente lo mismo que acontece ahora en nuestra nación, donde se comienza a volver a los procedimientos bárbaros con el llamado Tribunal del Honor, con el duelo. Para todos los demás delitos de esta clase era obligatoria la composición, instituida por la Iglesia Católica para investigar, enjuiciar y sentenciar fundamentalmente a los culpables de la herejía, impuso el tormento para obtener la confesión. La determinación de la responsabilidad penal pasó de esta manera a la Iglesia a través de los inquisidores, quienes imponían por lo general la pena de muerte. En 1486 aparece la obra El martillo de las brujas, Malleus Maleficarum, escrita por dos inquisidores de la orden de los dominicos, Jacobo Sprenger y Enrique Intitoris Kramer. Este libro se halla dividido en tres partes. La primera se refiere a la filosofía, la teología y la interpretación de las Sagradas Escrituras. Debate sobre la existencia de las brujas como agentes del mal o del maligno sobre la tierra. La segunda parte consideraría y las formas para combatir los maleficios que causan desgracias a los hombres, animales o cosechas. La tercera parte se ocupa de aspectos jurídicos, comprende 25 cuestiones pertinentes a la actuación judicial, tanto en el fuero eclesiástico como en el civil, contra los brujos
y demás mujeres, contra los brujos y demás mujeres. En realidad es un verdadero procedimiento penal que trata sobre la forma de iniciar el proceso penal, los interrogatorios a los testigos, el encarcelamiento de las brujas y el juzgamiento, sin revelar el nombre de los acusadores y testigos, porque resulta más peligroso dar el nombre de los acusadores y testigos, porque resulta más peligroso hacer conocer el nombre de un testigo a un acusado pobre, pero que tiene cómplices malvados, rebeldes y homicidas, que no tiene que perder más que su piel, que a un acusado rico ampliamente provisto de bienes temporales, que a un acusado rico ampliamente provisto de bienes temporales. En cuanto al delito sostiene el libre albedrío basado en la voluntad del hombre, y como el delito es sinónimo de pecado, afirman que el pecado procede del libre albedrío. En derecho penal, el libro enfoca la teoría de la determinaba su inclinación al mal, pecado. Zaffaroni dice, en cuanto al derecho penal, el Malleus expone una versión de autor tan extrema que no distingue entre una teoría del delito y una teoría del autor. Dedica su segunda parte a explicar los diferentes modos de operar. Es la lógica última de todo derecho penal de peligrosidad que en el siglo XX se reeditará con el proyecto Krylenko. La época de la Inquisición duró hasta fines del siglo XVIII, tiempo en el cual se usó la tortura como método inquisitivo, negación radical de la libertad, y se quemaba el método inquisitivo, negación radical de la libertad, y se quemaban en las hogueras a brujas y judaizantes. La pena de muerte era la más aplicada y como forma de ejecutar ella, la decapitación, el suplicio de la rueda, la crucifixión, la lapidación, la inmersión, el fuego, la sepultura en vida, el descuartizamiento, el despeñamiento. La Inquisición, como dice Jiménez de Asua, trajo como inexorable cortejo la tortura para arrancar la confesión, reina de las pruebas, aunque no se descuidaron otras, como típicamente medievales, con sus variadas formas de juicio de Dios y con su caballeresca manifestación del duelo judicial, de remoto abolengo, pero de renacida práctica en la Edad Media, a cuyo término el juez daba la razón al vencedor. Derecho penal del ilusionismo. Derecho penal del ilusionismo. Posteriormente, la pena adquiere un carácter público y es el Estado el titular del bien jurídico protegido quien se encarga de imponer la sanción. Es en el siglo de las luces en el que la obsesión por el saber impulsa a todo lo científico. Se socializan los descubrimientos de Newton. Saber impulsa a todo lo científico. Se socializan los descubrimientos de Newton. La matemática adquiere relevancia con los trabajos del suizo Euler y se inventa la geometría descriptiva, siendo sus representantes los franceses Laplace, Lagrange. La astronomía tiende a comprobar si la Tierra tiene forma redonda achatada por los polos como sostenía Newton, como afirma Saez-Capel. Es en el siglo de las luces en donde el hombre hasta se ha atrevido a volar. En efecto, los hermanos Montgolfier emprenden a ver, demostrando que la alta atmósfera no era irrespirable. Transcurrido 10 minutos aterrizaban sin inconveniente en los bosques de Vaucresson. Precisamente años más tarde, la utilización de un aerostato semejante fue el que concedió la victoria francesa en la batalla del Fleurus. En Alemania es de primera importancia la obra de Immanuel Kant, que en cuanto a la pena sostuvo que éste tiene el carácter eminentemente retributivo, pero proporcionada sostuvo que a través de la razón el ser humano debía ser considerado no como un medio, sino como un fin. El ser humano debía ser considerado no como un medio, sino como un fin. Es clásico el ejemplo de que si en una isla existía delincuentes condenados y todos tenían que marcharse, debería imponerse la pena a todos los condenados. La opinión de Zaffaroni respecto a esta aparente contradicción es bastante esclarecedora, porque Kant no solo no lo explicó claramente, sino que trató por todos los medios de evitarlo. No es difícil descubrir que en su construcción la pena tenía una finalidad
que era la efectivización. En su construcción, la pena tenía una finalidad, que era la efectivización de la venganza, como defensa o sostenimiento del Estado civil, único en que puede respetarse el imperativo categórico. Por ello, la teoría kantiana de la pena, lejos de ser una teoría absoluta, porque es la más radical de las teorías de la defensa social, pues la venganza racional es directamente condición del Estado civil, fuera del cual el humano no era respetado como fin en sí mismo. Esta condición era a priorística, o sea, que no admitía ninguna prueba empírica en contrario. Constituyó el Estado civil, contra el que no admitía ningún derecho de residencia. Las teorías contractualistas aportan de manera decisiva al avance del derecho penal y a la definitiva confiscación de la víctima por el Estado. Este asume la titularidad para la protección de los bienes jurídicos ius puniendi. El pueblo delega su soberanía al príncipe o, en otros casos, a su representante. Thomas Hobbes, 1588 a 1679, en su obra Leviatán, sostiene que el hombre es malo por naturaleza, el hombre es malo por naturaleza, un animal ambicioso, desconfiado, egoísta, ávido de poder y de gloria, a expensas de sus semejantes. Homo hominis lupus. En este estado, y para evitar que con un régimen de violencia se destruya la especie humana, surge el pacto social, y consiguientemente con un espíritu autoritario del soberano se aprueban y derogan las leyes, y con mayor profusión las penales. Su aporte es especialmente notable, porque define al delito como un hacer lo que la ley prohíbe, o no hacer es un mal impuesto por la autoridad pública a quien hizo o omitió lo que la autoridad estima como transgresión de la ley, a fin de que la voluntad de los hombres se pueda disponer mejor a la obediencia. A este respecto afirma Maggiore que lo que Hobbes intenta además una primera clasificación de los delitos como provenientes de la falta de entendimiento, de error, de raciocinio o pasión, y distingue claramente la pena en divina, natural y humana. En lo demás, acepta el principio de la defensa social que le incumbe al Estado, el gran leviatán fundado por los hombres para salir de la condición de bellum, omnium, contra omnes, guerra de todos contra todos. John Locke, 1632 a 1704, concibe el Estado natural mediante la ley esos derechos naturales que ya tenían vigencia espontánea en el Estado prepolítico, que el fin de la pena es la corrección o eliminación de los delincuentes y la intimidación de los ciudadanos. Para estos, el concepto de la pena presenta estas dos posiciones en los siguientes términos. En el estado natural de Hobbes no había derechos sino salvajismo, pues estos surgían sólo como creación del Estado civil y cualquier resistencia contra éste era insoportable, por tratarse de una regresión al salvajismo, con pérdida absoluta de todos los derechos. Esto conduce directamente al absolutismo, por malo que sea un Estado civil, siempre será mejor que el salvajismo. El mérito de Locke consistió en que invirtió el planteamiento absolutista de Hobbes, el estado de naturaleza es de libertad. Hay derecho en este estado, y el Estado civil no hace más que facilitar y remover los inconvenientes de su ejercicio, por lo cual tenía límites que no podía sobrepasar. La libertad humana no puede ser violentada por el artificio, contrato, creado para facilitarla, lo que no percibió este discurso y los que hasta hoy siguen su senda, es que el poder punitivo siempre limita la libertad y que al legitimarlo, los límites que traza. Toda esta relación está de alguna manera traducida en la magistral obra de Juan Jacobo Rousseau, 1712 y 1778, El contrato social.
para quien hay una forma de con toda la fuerza común de la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada una a todas, no obedezca sin embargo más que a sí mismo, permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social. Con referencia a la pena, sostiene que es una y que literalmente dice: todo hombre tiene derecho a arriesgar su propia vida para conservarla. ¿Se ha dicho alguna vez que el que se arroja por una ventana para escapar de un incendio sea culpable de suicidio? ¿Se ha imputado siquiera este crimen al que perece en una tempestad cuyo peligro no ignoraba? Este crimen al que perece en una tempestad cuyo peligro no ignoraba él al embarcarse. El pacto social tiene por finalidad la conservación de los contratantes. Quien quiere el fin, quiere también los medios, y estos medios son inseparables de algunos riesgos, incluso de algunas pérdidas. Quien quiere conservar su vida a expensa de otros, debe darla también por ellos, cuando es necesario. Ahora bien, el ciudadano ya no es juez del peligro al que la ley quiere que se exponga, y cuando el principio le ha dicho: conviene al Estado que tú mueras, debes morir, pues vida hasta entonces, y su vida no es ya solamente un beneficio de la naturaleza, sino un don condicional del Estado. La pena de muerte infligida a los criminales puede ser considerada aproximadamente el mismo punto de vista que para no ser víctima de un asesino, por lo que se consiente en morir si se llega a ser asesino. En este tratado, lejos de disponer el individuo de su propia vida, no piensa sino en garantizarla, y no es de presumir que ninguno de los contratantes premedite entonces el hacerse ahorcar. Rousseau, con referencia a los delincuentes, autores de delitos graves, ya en su época sostenía que había un derecho especial, lo que hoy Gunther Jacobs denomina derecho penal del enemigo, y que los autores debían ser considerados como extraños al contrato social, ya que así como la naturaleza da, el pacto social lo da al cuerpo político sobre todos los suyos, y es este mismo poder el que, dirigido por la voluntad general, lleva el nombre de soberanía, y en ejercicio de ésta se puede realizar la enajenación total de cada asociado con todo su derecho a toda la comunidad. Todo malhechor, al atacar al derecho social, resulta por su fechoría rebelde y traidor a la patria, deja de ser miembro de la misma, al violar sus leyes y hasta le hace la guerra. Entonces la consagración del Estado es incompatible con la suya. Es preciso que uno de los dos perezca, y es más como enemigo que como ciudadano. Los procedimientos, el proceso, son las pruebas y la declaración de que ha roto el contrato social, y por consiguiente de que no es ya miembro del Estado. Ahora bien, como se ha reconocido tal, al menos por su residencia, debe ser depuesto por el destierro como infractor del pacto, o por la muerte como enemigo público, pues tal enemigo no es una persona moral, es un hombre, y en este caso el derecho de guerra es matar al vencido, pero se dirá, la condena de un criminal es un acto particular. De acuerdo, por eso esta condena no corresponde al soberano, es un derecho que puede conferir sin poder ejercerlo él mismo. Carlos de Secondat, barón de la Brede y de Montesquieu, 1689 y 1755, publicó en 1748 su célebre obra del espíritu de las leyes, en la que aborda una serie de temas referentes al origen de las leyes, su aplicación en las diferentes repúblicas. Con referencia al principio de igualdad, sostiene que en una democracia el amor a la igualdad limita la ambición al solo deseo de prestar a la patria más y mayores servicios que los demás ciudadanos. Todos no pueden hacerle iguales servicios, pero todos deben hacérselos. Ya se contrae con la patria una deuda inmensa que nunca se acaba de pagar. Con relación a los delitos y a la pena, sostiene que hay 4 clases de delitos. Primero, los que interesan a la religión, entre ellos los sacrilegios y todos aquellos conocidos por la Inquisición.
Segundo, los cometidos con continencia pública o privada. Esto es de la forma en que se debe gozar de los placeres sexuales, del uso de los sentidos en la unión de los cuerpos. Las penas de estos delitos deben sacarse también de la naturaleza de la cosa. La privación de las ventajas que atribuyen la sociedad a la pureza de las costumbres de esconderse, la infamia pública, la expulsión de la ciudad y de la sociedad, en fin, todas las penas de la jurisdicción correccional son penas suficientes para reprimir la temeridad del dos sexos. Porque estas cosas no vienen de la maldad, sino de la falta de respeto a la propia persona. Los delitos que turban la tranquilidad de los ciudadanos, cuyas penas han de ser la prisión, el destierro y otras que calmen los espíritus inquietos y restablezcan el orden. La última clase de delitos corresponden a aquellos que perturban la tranquilidad y a la vez contra la seguridad. La pena de estos últimos delitos son y a la vez contra la seguridad. La pena de estos últimos delitos son llamados suplicios, una especie de talión que hace que la sociedad le niegue o le quite la seguridad al ciudadano que ha privado o querido privar a otra de la suya. Montesquieu se declara partidario de la pena de muerte. Montesquieu se declara partidario de la pena de muerte y justifica su imposición con los siguientes términos. Un ciudadano merece la muerte cuando ha violado la seguridad de otro, hasta el punto de quitarle la vida o de querer quitársela. Es la pena de muerte como el remedio de la sociedad enferma, como la amputación de un miembro gangrenado. Cuando se viola el derecho a la seguridad en lo tocante a los bienes, puede haber razones para imponer la pena capital, pero mejor sería y estaría más en la naturaleza de la cosa, que los delitos contra la seguridad de los bienes a los bienes de otros. Se ha hecho preciso que las penas corporales suplan a las pecuniarias. César Ponesana, marqués de Beccaria, 1738-1794, publicó el año 1764 su obra, De los delitos y las penas, que es un verdadero alegato de la piedad y la prodigalidad con la que se condenaba a la pena de muerte. Al parecer la obra fue enriquecida por uno de los hermanos Berry. Es interesante la polémica que se produjo con estos y que han sido reveladas por las cartas publicadas por el Piero Calamandrei. En una de ellas, Pietro Berry dice: en nuestra sociedad, la tarde la pasamos en la misma habitación, haciendo cada cual lo suyo. Alessandro en sus manos la historia de Italia, yo mis trabajos económicos, políticos, otro lee. Beccaria se aburre y nos aburre a los demás. Por desesperación me pidió un tema y yo le sugerí reconociendo que para un hombre elocuente y de imágenes vivísimas era el más apropiado, pero él no sabía nada de nuestros métodos criminales. Alessandro, que fue profesor de encarcelado, le prometió su ayuda. Comenzó Beccaria a escribir sus ideas en hojas sueltas de papel. Lo secundamos con entusiasmo, lo animamos tanto que escribió gran cantidad de ideas. Por la tarde salíamos a él. Se entraba en disputa en cuestiones y al anochecer escribía él. Pero es para él tan laborioso el escribir y le cuesta tal esfuerzo que pasada una hora decae y no puede seguir. Reunido que hubo el material, lo escribió, yo le di una orden y se formó un libro. Beccaria acoge la tesis contractualista de Hobbes, Locke y Rousseau, y en cuanto a la génesis de las leyes afirma: las leyes son las condiciones bajo las cuales hombres independientes y aislados se unieron en sociedad, hastiados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar de una libertad que resultaba inútil por la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron una parte de ella para gozar del resto con seguridad y tranquilidad. La suma de todas estas porciones de libertad sacrificadas al bien de cada uno constituye el depositario y administrador legítimo de ellas. Fue pues la necesidad lo que constriñó a los hombres a ceder parte de la propia libertad. Es cierto, por consiguiente, que nadie quiere poner de ella en el fondo público más que la mínima porción posible.
La exclusividad suficiente para inducir a los demás esas mínimas porciones posibles constituye el derecho a castigar. Todo lo demás es abuso, no justicia. Es hecho, no derecho. Beccaria sustenta el principio de legalidad traducido en el aforismo latino de nullum crimen sine lege y nulla pena sine lege. Literalmente dice, estos principios es que sólo las leyes pueden decretar las penas sobre los delitos, y esta autoridad no puede residir más que en el legislador, que representa a toda la sociedad agrupada por un contrato social. Ningún magistrado, que es parte de la sociedad, puede con justicia infligir penas contra otro miembro de la misma sociedad. Pero una pena aumentada más allá del límite fijado por las leyes es la pena justa, más la adición de la otra pena. Por consiguiente, no puede un magistrado, bajo ningún pretexto de celo o de bien público, aumentar las penas establecidas a un delincuente ciudadano. El ataque contra la tortura es terminante. Al responder a la pregunta del fin político de la pena, afirma que es el terror de los otros hombres, y dice que es tan cruel como los llamados juicios de Dios o las pruebas del fuego y del agua hirviendo, con la diferencia de que en la voluntad del reo, y en las segundas, de un hecho físico y exterior. Toda diferencia entre culpables e inocentes desaparece por el medio mismo que se emplee para encubrirla. Es la forma más segura para absolver a los criminales robustos y condenar a los condenados débiles. En consecuencia, el resultado de la tortura es cuestión de temperamento y de cálculo que varía en cada hombre, de acuerdo a su robustez y sensibilidad. La objeción más certera la consigna literalmente cuando dice: una extraña consecuencia que necesariamente se sigue del uso de la tortura es que al inocente se le pone en peor condición que al reo, pues si a ambos se les aplica el tormento, el primero lleva las de perder, ya que o confiesa el delito y se lo condena o se lo declara inocente. Ya ha sufrido una pena indebida en su favor, toda vez que si resiste con firmeza a la tortura, se lo debe absolver como inocente, con lo cual ha cambiado una pena mayor en otra menor. Por consiguiente, el inocente no puede más que perder, el culpable puede ganar. Con referencia a las penas en partidario social, punitur ne prosetur, se castiga para que no se peque, rechazando la concepción retribucionista y expiatoria, punitur quia peccatum, se castiga porque se ha pecado. En cuanto a la pena de muerte, es partidario de su abolición en circunstancias normales. No es pues la pena de muerte, ya que he demostrado que no puede serlo. Es una guerra de la nación con un ciudadano porque juzga necesaria o útil la destrucción de su ser. Pero si demuestro que no es la muerte ni útil ni necesaria, habré ganado la causa de la humanidad. En cuanto a los delitos, distingue tres clases. Delitos que destruyen inmediatamente la sociedad o quien la representa, de lesa majestad. Delitos que ofenden la seguridad particular de un ciudadano en su vida. Y delitos contra el bien público. Se muestra partidario de la inmunidad del suicidio. Finalmente, en cuanto a la política criminal, dice que es mejor prevenir los delitos que castigarlos, y para ello es necesario que las leyes sean claras y sencillas, que acompañen a la libertad y que interesen al consenso ejecutor de las leyes, más en la observancia que en la corrupción de ellas. Y finalmente dice que el más seguro medio de prevenir los delitos es perfeccionar la educación, objeto demasiado vasto y que excede de los límites. Me atrevo incluso a decir que afecta demasiado intrínsecamente a la naturaleza del gobierno, para que no sea siempre, hasta los más remotos siglos de la felicidad pública, un campo estéril y solo cultivado aquí y allá por unos pocos sabios. John Howard, 1726 a 1700, The State of Prison in England, publicado en 1770, conocido también como la Geografía del Dolor, revela la situación infame de los establecimientos penitenciarios de la época. Conoció a través de sus viajes la mayoría de las prisiones europeas y murió
en Crimea, Rusia, a causa del tifus, fiebre excarcelaria. Sus principales propuestas para paliar de alguna manera el estado de las prisiones fueron higiene y alimentación, disciplina distinta para los detenidos y los encarcelados, educación moral y religiosa, trabajo y sistema celular dulcificado. Comentando su obra, Jiménez de Azua dice: gozó en vida la fortuna de ver los efectos de su prédica, que luego emprendióse, como hemos visto, en buena parte del mundo. El filántropo inglés contempló en la prisión de Gante, hora de Visconde de Villain XIV, el comienzo de su tarea reformadora. Cuán largo, sin embargo, el trágico camino del mejoramiento de las prisiones, a pesar del sacrificio de Howard, una vez que el eco de su queja se extingue a los delincuentes e incluso a los revolucionarios. Jean-Paul Marat, 1743 a 1793, médico de profesión, publicó su libro Plan de Legislación Criminal, en el que hizo un análisis de la jurisprudencia criminal de su época y afirmaba que las leyes existentes llegan a ser ilegítimas y arbitrarias contra la moral y el buen sentido y no se debe tomar en cuenta. Ya empieza a dar un sentido de desigualdad en las clases sociales y que los pobres deberían prepararse para reconquistar sus derechos y el primero de ellos indudablemente es asegurarle la existencia de su propia conservación. Por eso el que roba para vivir, cuando no puede hacer otra cosa, no hace más que usar de sus derechos. Johann Paul Anselm Ritter von Feuerbach, 1775-1833, en su obra Tratado del Derecho Penal Común, dejó sentado el principio de la prevención de la pena. La coacción psíquica debe obrar como un impulso contrario a las malas tendencias de los delincuentes. Sostenía que el humano no solo tiene derechos que existen antes de todo contrato, sino que también, mediante su razón, puede saber cuáles son los derechos que la condición natural no le garantiza, pero en su esencia tampoco los afecta. Jeremías Bentham, 1748-1800, para prevenir los delitos. La prevención especial y general confiere a ésta un contenido de utilidad máxima, es decir, de necesidad. En determinados casos admite la aplicación de la pena de muerte por vía de excepción para los crímenes que excitan el horror público en su más alto grado, como los asesinatos acompañados de circunstancias atroces y que tienen como efecto la destrucción de varias vidas. Fue autor del diseño arquitectónico para la construcción de una penitenciaria modelo que denominó Panóptico. A causa de las galerías en forma de radio que permitían que un solo vigilante situado en el centro pudiese tener una visión de toda la instalación penitenciaria. La doctrina penal es pacífica, al señalar que con estos autores se empieza a construir la disciplina del derecho penal liberal, y por ello en corrientes penales y en otras escuelas. A continuación daremos un breve resumen de estas. Las denominadas escuelas penales. El derecho penal ha tenido una serie de concepciones, algunas de ellas basadas en los fines de la pena y otras. En cuanto se refiere al delito, no se trata de una abierta inscripción en una escuela, sino de diversas corrientes que han tenido algunas coincidencias. La mayor parte de la doctrina las agrupa con determinados nombres. La escuela clásica se la denominó así porque de alguna manera recogió las ideas de la Ilustración. El movimiento iluminista con su vertiente del enciclopedismo en Francia y el correspondiente del mundo germano, que se traslada rápidamente a toda la sociedad occidental al situar al hombre en una nueva posición, da origen a un derecho penal respetuoso de sus derechos fundamentales. Como representantes de esta corriente se suele señalar a Jeremías Bentham, Romagnosi, César Beccaria con la obra de los delitos y las penas,
Giovanni Carminani y fundamentalmente la monumental obra de Francisco Carrara, cuyos 10 tomos, titulado Programa de Derecho Criminal, contienen los lineamientos básicos y fundamentales de esta corriente. Para la escuela clásica, el delito es un ente jurídico porque su esencia debe consistir necesariamente en la violación de un derecho. Para esta escuela, en el libre albedrío. El autor responde solo cuando tiene la posibilidad de obrar físicamente, libre y voluntariamente, cuando realiza el injusto penal. Consiguientemente, aquellos que están enfermos de la mente y los menores de edad son irresponsables. Desde un punto de vista filosófico, la responsabilidad penal se basa en la necesidad que tiene la sociedad de ejercer la tutela de los derechos ciudadanos y su finalidad es lograr el restablecimiento del orden jurídico perturbado por la conducta del infractor. Por ello, decía Carrara, el derecho de castigar que tiene la autoridad del Estado emana de la ley eterna del orden aplicada a la humanidad, que es como decir que emana de ley natural. No entiendo por naturaleza las condiciones materiales del ser humano, pues este falso concepto, que originó tantos errores, lleva a confundir los apetitos y las necesidades del hombre individualmente, considerado con los derechos de la humanidad. A veces los apetitos humanos pueden ser la revelación, no debe confundirse con la palabra que en ciertos casos la promulga, pues ella precede a esos apetitos, mas no procede de ellos, del propio modo que precede a todo hecho humano y a todo ordenamiento humano. La ley natural es como la concebía Aristóteles, ley del orden preestablecido, moral, estética, jurídica, de resarcimiento o de la prevención general por intimidación, por la coacción psíquica. También la tendencia correccionalista, encabezada en Alemania por Augusto Roedor y en España por Pedro Dorado Montero, en su obra Derecho Protector de los Criminales. Este último sostenía que la pena tiene el sentido de una medida regeneradora. Consiguientemente, no se puede afirmar que exista una línea única, pues ya que hay tendencias diferentes, pero las notas comunes señaladas más arriba hacen que se las englobe dentro de esta denominación. Así sostiene Jiménez de Asua cuando dice: la escuela clásica tiene pues el más heterogéneo contenido, con el nombre que los positivistas le arrogaron. Se designan tendencias diferentes, incluso opuestas, que en la época de su mayor predominio combatieron entre sí, como las teorías absolutas de la retribución y las numerosas doctrinas de tipo relativo. Estas tendencias representantes que no se conocían unos a otros y en consecuencia con anárquica autonomía y tipo color nacional en muchos casos. La escuela clásica se caracteriza por su índole filosófica y por su sentido liberal y humanitario, alcanzando en la mitad del siglo XIX su desarrollo que culmina en el programa de Francisco Carrara. El reparto fundamental que se hace a esta escuela es que ha dejado a un lado el estudio específico del delincuente y las medidas preventivas de seguridad porque consideró que no estaban insertos en el derecho penal. La escuela positivista. Su aporte más fundamental es que ha centrado su atención en el delincuente, basándose en otras ciencias más generales como la psicología, antropología, la estadística, que dieron nuevos rumbos a la ciencia del derecho penal. Se han considerado como representantes de esta escuela los italianos El hombre delincuente, publicada en 1876, Enrico Ferri, con su obra Sociología criminal, publicada en 1908. La primera edición apareció en 1887, con el título de Los nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penal, en el que afirma que con Carrara, más ilustres representantes modernos de la escuela clásica, denominativo peyorativo, se cerró el ciclo abierto por Beccaria y que la doctrina clásica solamente daba disquisiciones jurídicas abstractas.
Habiendo sentida falta y necesidad de estudios positivos de antropología y psicología sobre el delito, el delincuente, y que en la aplicación de las penas había bastante exageración, le concedía razón a los reclamos de John Howard Ferry. Asume de esta manera las diferencias de la escuela clásica con la positivista. El criminal está dotado de las mismas ideas y sentimientos que los demás hombres. El principal efecto de las penas es detener el aumento y desbordamiento de los delitos, estando el hombre en posesión de libre arbitrio o libertad moral, es moralmente culpable y legalmente responsable de los delitos que comete. Por medio de hechos que el delincuente no es un hombre normal, que por sus anomalías orgánicas y psíquicas, hereditarias y adquiridas, constituye una clase especial, una variedad de la especie humana. La estadística prueba que la aparición, aumento, disminución y desaparición de los delitos códigos y aplicadas por los magistrados. La psicología positiva justifica que el pretendido libre albedrío es una pura ilusión subjetiva. Rafael Garófalo, con su obra titulada Criminología, define el delito en los siguientes términos: es la lesión de aquella parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales, o sea, la piedad y la probidad. Es además necesario que la violación hiera no ya la parte superior y más delicada de estos sentimientos, sino la medida media en que son posibles por una comunidad y que es indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad. Esto es lo que nosotros llamamos crimen o delito natural. Los aportes fundamentales de la escuela positivista al derecho penal fueron valiosos, ya que se centraba la atención en el delincuente como protagonista de la justicia penal. No había formalidad, por cuanto estaba impulsado por una serie de factores biopsíquicos congénitos o adquiridos, permanentes o transitorios. Se afirmó que el delito es un fenómeno natural que responde a consecuencias multifactoriales. La sanción penal no debe adecuarse al delito perpetrado, sino en razón de la personalidad del autor por el hecho cometido. Las críticas contra los postulados de esta escuela se han centrado fundamentalmente en que no puede hablarse de un determinismo y tampoco al delincuente nato. Las conclusiones de los positivistas dieron lugar, entre otros, al establecimiento de las denominadas medidas de seguridad incluidas en el proyecto del Código Penal suizo de 1893 por Carlos Stoss, y cuyo fundamento para la imposición fue el estado peligroso, entendido como la situación en la que se encuentra una persona a punto de delinquir, sea esta su primera transgresión o ya haya delinquido antes. También dio lugar a la argumentación para la eliminación de las razas inferiores o de aquellas extraños a la comunidad que dieron lugar al exterminio de millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, época en la que imperó el fascismo, el nazismo, argumento que también sirvió a la Unión Soviética para la eliminación de los enemigos al régimen. Zaffaroni tiene una crítica evidentemente real. El positivismo criminológico fue resultado de la irrupción de la agencia médica en el sistema penal, que en alianza con las corporaciones policiales impuso su discurso a las agencias jurídicas. La pugna entre las agencias médicas y jurídicas se presentó con caracteres coyunturales a la tentativa de Weir de medicalizar a las brujas en el siglo XVI. La concentración urbana llevó riqueza y miseria a las ciudades, y fue necesario inventar las policías, primero con ladrones contratados por el Estado y luego con funcionarios empíricos, cuyo poder fue que pronto superó a las agencias jurídicas y entró en competencia con las políticas, pero que aún antes de los sucesos de 1848 había detectado que las limitaciones liberales le impedían operar con eficacia represiva contra las clases peligrosas que fueron las que luego se abarcarían en el discurso de la mala vida. La terza scuola. Uno de los propulsores fundamentales fue el profesor Emanuele Carnevale,
seguido por Bernardino Alimena y Jean Baptista Impallomeni. Esta corriente sostiene que el derecho penal es una ciencia autónoma que junto al delito, en su aspecto jurídico, también debe estudiarse el punto de vista antropológico y sociológico. El fundamento de derecho de castigar radica en la defensa social. Desde un punto de vista humano. La escuela neoclásica está representada por Arturo Rocco y sus seguidores son Vincenzo Mancini y Francesco Carneluti. Sus lineamientos doctrinales se pueden resumir de la siguiente manera. De su naturaleza jurídica, la pena como relación jurídica solo debe aplicarse a personas normales. La escuela técnico-jurídica. Algunos autores la denominan de la política criminal. Se les confiere paternidad a Franz von Liszt, a Carlos Binding, con la famosa escuela de Marburgo, porque para von jurídico y las fuentes del poder penal, así como el origen de naturaleza del crimen, es objeto de la política criminal, que estriba en la criminología y la penología. Da el criterio para la apreciación del derecho vigente y revela cuál es el que debe regir. Según Liszt y Binding, ¿cuál es el que debe regir? Según Liszt y Binding, las normas de orden jurídico, mandando y prohibiendo, presentado una determinada acción bajo supuestos determinados, son la muralla de defensa del bien jurídico y norma son dos conceptos fundamentales del derecho, tanto la prevención especial que se ejerce sobre el delincuente, como la prevención general que es la amenaza hacia todos los demás. Para esta corriente lo fundamental es aplicar el método jurídico para indagar el contenido del derecho positivo, y en cuanto a la criminología es necesario emplear el método experimental. La responsabilidad radica en la culpabilidad, mientras que para los anormales deben aplicárseles medidas de seguridad. En cuanto al delito, no solamente es un ente abstracto, sino es un fenómeno social ocasionado por factores endógenos y exógenos. La pena no solo debe ser retributiva, sino preventiva. La pena no solo debe ser retributiva, sino preventiva. Edmundo Mesger, 1883-1961, quien recientemente se ha demostrado fue ideólogo del nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 50 del siglo pasado, reelaboró y sistematizó los trabajos de von Liszt, Carlos Binding y Ernest Beilin, sentando definitivamente la definición del delito, acción típicamente antijurídica y culpable. La dogmática jurídica penal de Mesger ha sido el camino por el cual han recorrido toda la doctrina penal a partir de 1950. La concepción de que en el delito importaba de sobremanera el resultado y la determinación de las causas que llevaban a éste, hizo que a toda la dogmática y el contenido de la voluntad, subjetivo. La acción debe ser el proceso causal que desencadena la voluntad del impulso voluntario o la enervación en el mundo exterior, con independencia de que el autor lo haya querido o incluso pudiera preverlo, sin perjuicio del desarrollo non, teoría de la equivalencia de las condiciones, teoría de la causa adecuada, etc. Según Mesger, a la doctrina jurídico-penal de la acción le interesa saber qué es lo que ha sido causado por la voluntad del que actúa, qué es lo que se ha producido como efecto del querer. Las críticas contra esta doctrina se han basado, entre otros, en que no hay explicación coherente sobre la tentativa y los casos de participación criminal. Sin embargo, uno de sus fervientes seguidores en Latinoamérica, Eduardo Novoa Monreal, dice: la teoría clásica del delito constituye un plan sintetizador y lógicamente articulado que, aparte de seleccionar correctamente todos los caracteres esenciales del delito, los organiza en un orden muy simple y los enjuicia de manera gradual, conforme a categorías usualmente empleadas al tratar de otro aspecto de lo humano. Contiene una determinación abreviada
de la que es realmente el delito para el derecho penal. Conduce significativamente al conocimiento de una idea de delito e integra todos los aspectos necesarios en un esquema global que es modelo de economía de recursos argumentales. Teoría finalista de la acción. A partir de la publicación de la monografía Causalidad y Acción en 1931 del profesor Hans Welsel, se empieza a elaborar un nuevo sistema de derecho penal, de base ontológico, fundado en las denominadas estructuras lógico-objetivas de la realidad, en 1951, con la publicación de su libro El nuevo sistema del derecho penal. Se produce un nuevo rumbo en la concepción del delito, en el que se desplaza una nueva concepción filosófica, en la dogmática jurídico-penal. La relación entre ser y deber ser, la naturaleza del deber, la base de validez del derecho. Es una concepción que rechaza el derecho natural y el positivismo jurídico. Afirma su base en el ser. En cuanto a la teoría del delito, sostuvo que el dolo constituye un elemento subjetivo del injusto, de los delitos dolosos, y que la violación del deber de cuidado corresponde al tipo de injusto de los de la final. La acción es, por tanto, un acontecer final, y no solamente causal. La finalidad o el carácter final de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias posibles de su conducta, actos de modo que oriente el suceder causal externo a fin y lo domine finalmente. Actividad final es una actividad dirigida conscientemente en función del fin, mientras que el acontecer causal no está dirigido en función del fin, sino que es la resultante causal de la constelación de causas existente en cada momento. La finalidad es por ello, dicho en forma gráfica, vidente, la causalidad ciega. Posteriormente evolucionaron las tendencias y corrientes penales y por ello es que actualmente se trata de problemas sobre la teoría de la acción social desarrollada por Heschel, el normativismo de Roxin, el funcionalismo sistémico de Jacobs. Se discute sobre el disvalor de la acción, el disvalor del resultado, la imputación del punitivismo y el afloramiento del derecho penal simbólico.